Checo Pérez se emociona con las palabras de Alonso tras abandonar Red Bull. Quédate hasta el final, solo si quieres ver todos los detalles y la emotiva reacción de Checo. El anuncio de que Checo Pérez dejaría Red Bull tras una de las etapas más intensas y significativas de su carrera no tardó en convertirse en el tema central en el mundo del automovilismo. Los titulares se multiplicaron, las opiniones de expertos y fanáticos inundaron las redes sociales, y las imágenes de Checo vistiendo el uniforme del equipo en su última temporada comenzaron a ser compartidas como una especie de homenaje digital. Sin embargo, entre las innumerables reacciones que surgieron, ninguna fue tan inesperada y emotiva como las palabras que Fernando Alonso le dedicó al piloto mexicano. En un deporte conocido por su competitividad feroz y a menudo implacable, el gesto de Alonso destacó como un recordatorio de la humanidad que aún existe detrás de los cascos y los monoplazas. Suscríbete solo si amas a Checo y a México. Todo ocurrió al final de la última carrera de la temporada, en una rueda de prensa improvisada que originalmente estaba destinada a analizar el desempeño de los equipos y pilotos en el circuito. Cuando un periodista dirigió la pregunta a Alonso sobre lo que significaba la salida de Checo de Red Bull, el asturiano dejó a un lado las formalidades habituales y optó por un discurso cargado de sinceridad y emoción. Checo Pérez es mucho más que un piloto. Es un hombre que ha demostrado, carrera tras carrera, que la perseverancia y el carácter son tan importantes como el talento en este deporte. No puedo pensar en otro piloto que haya enfrentado tantas adversidades y que, aún así, siempre haya encontrado la manera de salir adelante. No solo lo respeto como profesional, sino que lo admiro profundamente como persona. Para mí, es más que un rival, es un amigo al que tengo en la más alta estima. Las palabras de Alonso no solo resonaron en la sala, parecieron detener el tiempo por un momento. Los periodistas, acostumbrados a respuestas más técnicas o centradas en los aspectos competitivos, quedaron sorprendidos por la honestidad del mensaje. Alonso, conocido por su carácter directo y a menudo reservado, había abierto una ventana a su lado más humano, dejando claro que su relación con Checo iba más allá de la rivalidad en la pista. Continuó su declaración sin apresurarse, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente seleccionada para transmitir el respeto y el cariño que sentía por el mexicano. Este deporte puede ser brutal. Nos pone constantemente a prueba, no solo como pilotos, sino también como personas. Y en ese contexto, Checo ha sido un ejemplo para todos. Su habilidad para mantener la calma bajo presión, para seguir luchando incluso cuando todo parecía en su contra, es algo que todos deberíamos admirar. Es un competidor feroz, pero también un hombre íntegro, alguien que siempre ha sabido honrar este deporte. Suscríbete solo si amas a Checo y a México. Mientras Alonso hablaba, las cámaras capturaban cada expresión de su rostro, cada matiz en su tono de voz. En cuestión de minutos, el vídeo de sus declaraciones comenzó a circular en las redes sociales, generando una avalancha de reacciones. Los aficionados de la Fórmula 1, independientemente de sus colores o preferencias, se unieron en un coro de elogios hacia ambos pilotos, resaltando la grandeza del gesto de Alonso y la importancia de Checo en el deporte. Sin embargo, el protagonista de esas palabras aún no las había escuchado. Checo estaba en otro lugar del paddock, atendiendo compromisos con su equipo y los medios. Fue su equipo de prensa quien se acercó para mostrarle el vídeo en un pequeño monitor. Al principio, el piloto mexicano lo observó con atención, sin mostrar demasiada emoción, pero a medida que Alonso avanzaba en su discurso, una sonrisa sutil comenzó a asomarse en su rostro, seguida de una mirada que delataba una profunda gratitud. Cuando el vídeo terminó, Checo permaneció en silencio por unos segundos, como si necesitara procesar completamente lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una voz que reflejaba tanto humildad como orgullo, dijo: "No me lo esperaba, sinceramente. Fernando es alguien a quien siempre he admirado, no solo por lo que ha logrado en la pista, sino por la persona que es fuera de ella. Escuchar esto de alguien como él es un honor inmenso. En un deporte donde a veces parece que todo se reduce a números y resultados, palabras como estas te recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Esto es más que una competición, es una familia, y Fernando siempre será parte de ella para mí". Las palabras de Checo no tardaron en volverse también un fenómeno viral, complementando el gesto de Alonso y creando un ciclo de admiración mutua que parecía encarnar lo mejor del espíritu deportivo. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, Alonso, conocido por su carácter reservado fuera de las pistas, tomó la iniciativa de organizar una cena privada en un restaurante cercano al circuito. Invitó a Checo y a un pequeño grupo de pilotos y amigos cercanos, en un gesto que subrayaba el respeto y la amistad que había crecido entre ambos a lo largo de los años. En ese ambiente más íntimo, alejado de las cámaras y los reflectores, la conversación fluyó con naturalidad,
y las risas y las anécdotas reemplazaron las tensiones habituales de las carreras. Durante la cena, Alonso, con una copa en la mano, hizo un brindis que dejó a todos los presentes en silencio. Checo, esta noche no es una despedida, porque estoy seguro de que aún tienes muchas cosas grandes por delante. Pero quiero aprovechar este momento para reconocer todo lo que has hecho por este deporte y por quienes hemos tenido el privilegio de competir contigo. Tu legado va más allá de las victorias. Está en la forma en que has enfrentado cada desafío, en el ejemplo que has dado a las futuras generaciones de pilotos. Brindo por ti, por lo que has logrado y por lo que aún está por venir. Las palabras de Alonso provocaron un aplauso espontáneo en la mesa, y Checo, visiblemente emocionado, respondió con humildad. Fernando, escuchar esto de ti significa más de lo que puedo expresar con palabras. Este deporte me ha dado mucho, pero lo que más valoro son los momentos como este, las amistades y el respeto que se construyen en el camino. No sé qué me espera en el futuro, pero sé que siempre llevaré conmigo estos recuerdos y estas palabras. Gracias, de corazón. Los días posteriores estuvieron llenos de homenajes y mensajes de apoyo de fans, colegas y figuras destacadas del automovilismo. Checo, en una publicación en sus redes sociales acompañada de una foto de aquella cena, escribió: "No se trata solo de las vueltas que damos en la pista, sino de las personas que encontramos en el camino. Gracias, Fernando, y a todos los que han sido parte de este viaje. Esto no es un final, es el comienzo de algo nuevo". La salida de Checo de Red Bull, que inicialmente parecía un cierre amargo, se transformó en una celebración de su impacto en la Fórmula 1. Las palabras de Alonso, y la reacción de Checo, dejaron una lección imborrable sobre la importancia del respeto y la camaradería en un deporte que, aunque competitivo, nunca deja de ser profundamente humano. Y mientras Checo miraba hacia el futuro, sabía que lo hacía con el respaldo no solo de millones de fanáticos, sino también de colegas que reconocían su grandeza tanto dentro como fuera de la pista. Fernando Alonso dejó escapar un suspiro apenas audible antes de continuar, como si necesitara un momento para procesar la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Su rostro, habitualmente marcado por una mezcla de concentración y determinación, ahora mostraba una expresión de genuina emoción. Checo y yo hemos compartido más que una parrilla de salida. Hemos compartido historia, pasión y una conexión que trasciende las fronteras del deporte. Cuando pienso en él, no veo solo a un piloto increíble. Veo a un hombre que ha dejado una huella profunda no solo en la Fórmula 1, sino en todos los que han tenido el privilegio de conocerlo. Lo que Checo representa va mucho más allá de los podios o de las estadísticas. Él simboliza la perseverancia, la humildad y el coraje necesarios para triunfar en un deporte que puede ser tan despiadado como glorioso. El público, atrapado en cada palabra, apenas se movía, como si un susurro pudiera romper la magia del momento. Pero lo más impactante era lo que sucedía al otro lado de la pantalla. Checo Pérez, sentado en la sala de prensa de Red Bull, observaba la transmisión en vivo rodeado por colegas, miembros del equipo y algunos periodistas. Su mirada estaba fija en la pantalla, pero sus pensamientos parecían viajar mucho más allá de las paredes que lo rodeaban. A medida que Alonso continuaba hablando, las palabras cargadas de sinceridad y admiración parecían penetrar directamente en el corazón de Checo, quien intentaba mantener la compostura. Sin embargo, la batalla interna se reflejaba en sus ojos, que comenzaban a brillar con lágrimas que luchaban por no caer. Para mí, Checo no es solo un competidor, continuó Alonso, su voz firme pero teñida de emoción. Es un amigo, un compañero de camino en esta montaña rusa que llamamos la Fórmula 1. Hemos tenido nuestras batallas, hemos luchado rueda a rueda, y aunque a veces las cosas se calientan en la pista, siempre hemos mantenido un respeto mutuo que no se encuentra fácilmente en un entorno tan competitivo. Pero lo que más admiro de él no es lo que hace detrás del volante, aunque eso ya es impresionante. Lo que más admiro es su capacidad para mantenerse auténtico, para no perder su esencia, incluso cuando está bajo la lupa de millones. Eso es algo que todos deberíamos aprender de él. En ese momento, las cámaras en la sala de prensa captaron a Checo inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara procesar la intensidad de lo que estaba escuchando. Algunos de los periodistas presentes comenzaron a intercambiar miradas, conscientes de que estaban presenciando un momento único, algo que iba más allá de las usuales formalidades y declaraciones calculadas que suelen dominar el mundo de la Fórmula 1. Checo, incapaz de contener más sus emociones, se pasó una mano rápidamente por el rostro, un gesto pequeño pero significativo que dejaba claro cuánto significaban esas palabras para él. Cuando Alonso finalmente terminó de hablar, la ovación en el lugar fue instantánea, pero el silencio en la sala de prensa de Red Bull era igual de poderoso. Checo, visiblemente conmovido, se levantó de su asiento con una mezcla de determinación y vulnerabilidad.
Caminó hacia el micrófono con pasos firmes, pero su postura reflejaba la emoción que lo envolvía. Cuando comenzó a hablar, su voz era suave, casi quebrada, pero llena de sinceridad. Escuchar esto de alguien como Fernando es un honor que nunca olvidaré, comenzó, mirando a su alrededor antes de fijar la vista en el suelo por un momento, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Fernando no solo es un campeón en la pista, es un campeón en la vida. Es alguien que siempre ha encontrado la manera de superar cada obstáculo que la vida le ha puesto en el camino, y esa fortaleza es algo que he admirado desde el primer día que lo conocí. La sala estaba en completo silencio, cada persona pendiente de cada palabra que salía de la boca de Checo. En este deporte, donde la competencia puede volverse brutal y la presión puede quebrar incluso a los más fuertes, encontrar a alguien que te respete, que te valore y que te inspire, es un regalo que pocos tienen la suerte de experimentar. Para mí, Fernando es mucho más que un amigo, es un hermano. Y esas palabras que acaba de decir no solo me tocan el corazón, sino que me recuerdan por qué amo este deporte, incluso en los días más difíciles. Checo hizo una pausa, respirando profundamente mientras intentaba mantener el control de sus emociones. La ovación que había comenzado a surgir se detuvo momentáneamente, ya que la audiencia parecía darse cuenta de que el piloto aún tenía más que decir. Hemos compartido momentos que nunca olvidaré, tanto en los mejores días como en los más complicados. Hemos sido rivales, sí, pero siempre hemos tenido la capacidad de mirar más allá de eso, de entender que al final del día, somos simplemente personas que comparten una pasión por lo que hacemos. Fernando me ha enseñado tanto, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Y si he podido inspirar a alguien, incluso en una pequeña fracción de lo que él me ha inspirado a mí, entonces siento que mi carrera ha tenido un propósito real. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez no era incómodo ni forzado. Era un silencio lleno de respeto, de reconocimiento por la honestidad y la humanidad que Checo estaba mostrando. Antes de terminar, alzó la vista, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Fernando, gracias por tus palabras y por tu amistad. Gracias por ser un ejemplo, no solo para mí, sino para todos los que tenemos el privilegio de competir contigo o de verte competir. Este deporte necesita más personas como tú, y yo estoy agradecido de que nuestros caminos se hayan cruzado. La sala de prensa estalló en aplausos, y esta vez no fueron solo los periodistas quienes lo aplaudieron, sino también los miembros del equipo, los mecánicos y todos los presentes. Era un momento que trascendía el deporte, un recordatorio de que, en un mundo tan competitivo, todavía hay espacio para la camaradería, el respeto mutuo y la amistad genuina. Mientras Checo regresaba a su asiento, su rostro mostraba una mezcla de alivio y gratitud, como si en ese instante hubiera encontrado no solo una validación, sino también una reafirmación de todo lo que lo había llevado hasta ese punto en su carrera. Alonso, quien había estado observando la transmisión en su propio espacio, sonrió al escuchar las palabras de su amigo. Ambos sabían que este momento quedaría grabado no solo en sus memorias, sino también en la de todos los que lo presenciaron. No era solo un homenaje, era un testimonio del poder de la humanidad en un deporte donde a menudo parece que todo se reduce a tiempos y posiciones. Y en ese instante, quedó claro que la Fórmula 1 no es solo un deporte de velocidad. También es un escenario donde se forjan conexiones que trascienden la rivalidad y el tiempo. Checo Pérez respiró hondo, mirando al frente con los ojos llenos de una mezcla de emoción y gratitud mientras la sala de prensa permanecía en silencio, expectante. Había algo diferente en su expresión, un matiz que iba más allá de las respuestas diplomáticas que suelen dar los pilotos en conferencias. Era evidente que esta vez no hablaba como un competidor analítico o como una figura mediática, sino como un ser humano recordando momentos que habían dejado una marca profunda en su vida y en su carrera. El murmullo de las cámaras y el leve crujido de las sillas al ajustarse parecían desvanecerse mientras Checo comenzaba a hablar. Fernando y yo hemos compartido innumerables batallas en la pista, algunas más intensas que otras, pero lo que más valoro no tiene nada que ver con quién llegó primero o quién adelantó a quién. Fuera de la pista, hemos compartido algo más significativo: conversaciones, momentos de reflexión y un entendimiento mutuo que no se ve fácilmente en este deporte. En medio de la competencia, en un entorno tan implacable como este, encontrar a alguien con quien puedes hablar de cosas que van más allá de las carreras es algo raro y especial. Nos hemos apoyado cuando la situación lo ha requerido, nos hemos aconsejado en situaciones complicadas, y sobre todo, nos hemos respetado de una manera que trasciende la rivalidad deportiva. Escuchar sus palabras hoy, hablando sobre mí, no solo me llena de orgullo, sino que me impulsa a seguir adelante con más fuerza, sabiendo que tengo el apoyo de alguien como él. Las palabras de Checo resonaron en la sala, y los periodistas,
acostumbrados a la neutralidad medida de los pilotos, parecían cautivados por la sinceridad de su relato. Una pregunta inevitable surgió desde el fondo de la sala, formulada por un reportero con voz curiosa pero respetuosa. Checo, ¿podrías compartir alguna anécdota específica que ilustre esa relación que describes con Fernando? Algo que nos permita entender mejor lo que significa esa conexión para ustedes. Checo sonrió, no la sonrisa amplia y controlada que los fanáticos ven después de una buena carrera, sino una sonrisa genuina, nostálgica, como si hubiera viajado en el tiempo al recordar un momento especial. Sus ojos brillaban ligeramente mientras comenzaba a relatar, con un tono más íntimo, una historia que pocos conocían. Fue durante la pandemia, en 2020. Era una época complicada para todos, no solo en el deporte, sino en la vida. Las incertidumbres nos rodeaban, y el mundo parecía estar detenido. Yo, personalmente, estaba atravesando una etapa difícil en mi carrera. Había muchas dudas, muchas decisiones importantes por tomar, y, francamente, momentos en los que me cuestionaba si aún tenía un lugar en este deporte. Una noche, Fernando me llamó por videollamada, algo que no esperaba. Terminamos hablando hasta altas horas de la madrugada, más allá de lo que hubiera imaginado. Fue una conversación sincera, cruda, pero también llena de apoyo. Hizo una breve pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos para compartir la parte más significativa. En un momento, Fernando me dijo algo que se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Me dijo: Checo, la Fórmula 1 es un mundo implacable, pero siempre hay espacio para quienes no se rinden. No importa cuán complicada sea la situación, tú eres de esos que nunca se rinden. Y eso es lo que marcará la diferencia. No eran solo palabras. Era un mensaje que venía de alguien que había vivido todo lo que este deporte puede arrojarte, lo bueno, lo malo y lo brutal. Esas palabras llegaron en un momento en el que las necesitaba desesperadamente. Me dieron una fuerza renovada, una claridad que no había sentido en meses. Y aquí estoy, en parte gracias a ese impulso que Fernando me dio esa noche. El relato dejó a los presentes sin palabras. No era común escuchar a un piloto hablar con tanta franqueza y profundidad sobre un rival, menos aún sobre alguien tan legendario como Fernando Alonso. Pero lo que Checo describía no era solo un vínculo entre colegas. Era una amistad que se había forjado en las sombras de un deporte que raramente deja espacio para algo más que la competencia. Los periodistas aprovecharon la apertura emocional para seguir indagando. Le preguntaron cómo ese apoyo se traducía en sus interacciones actuales y si esa conexión influía en cómo enfrentaban las batallas en la pista. Checo, con una sonrisa que reflejaba tanto admiración como complicidad, respondió con honestidad: en la pista no hay amistades. Somos competidores, y cada uno lucha por lo suyo. Pero fuera de ella, hay un respeto que nunca se rompe. Cuando me enfrento a Fernando en la pista, sé que estoy compitiendo contra uno de los mejores, y eso me obliga a dar lo mejor de mí. Pero cuando las carreras terminan, podemos sentarnos a hablar como dos personas que entienden lo que este deporte exige, lo que nos quita y lo que nos da. La conversación se desvió hacia cómo esta relación había influido en su manera de abordar los desafíos, tanto dentro como fuera del paddock. Checo habló sobre cómo las palabras de Fernando no solo lo habían ayudado en ese momento crítico, sino que también se habían convertido en un mantra para él. Nunca rendirse no era solo un consejo, era un recordatorio constante de lo que se necesita para triunfar en un entorno donde solo los más fuertes sobreviven. También compartió cómo, incluso en los momentos más competitivos, había ocasiones en las que un gesto o una palabra rápida de Fernando hacía la diferencia, un recordatorio de que, al final, eran seres humanos luchando por sus sueños. Cuando la conferencia llegó a su fin, Checo se quedó unos instantes más en la sala, rodeado de cámaras y periodistas que aún intentaban captar más detalles. Pero en su mente, las luces y los micrófonos no estaban ahí. Pensaba en esa noche de 2020, en la voz de Fernando al otro lado de la pantalla, dándole las palabras exactas que necesitaba escuchar en un momento de duda. Pensaba en cómo esas palabras no solo lo habían ayudado a continuar, sino que también le habían recordado por qué estaba en este deporte en primer lugar. Salió del recinto con la misma determinación con la que había enfrentado cada curva de su carrera, sabiendo que, aunque la Fórmula 1 era un camino solitario, algunas conexiones valían más que cualquier trofeo. La conexión entre Checo y Alonso, forjada en el fuego de la competencia más intensa, ha ido más allá de lo que cualquiera podría esperar en un deporte donde la rivalidad suele ser el centro de todo. Durante años, ambos pilotos han compartido la pista, enfrentándose con la misma intensidad que los motores rugen en un gran premio. Sin embargo, lo que ha surgido entre ellos trasciende la típica relación de adversarios.
Es un vínculo profundo y genuino que combina el respeto, la admiración mutua y una humanidad que rara vez se muestra en un deporte tan dominado por la precisión y la estrategia. Cuando Alonso publicó en sus redes sociales el emotivo mensaje dedicado a Checo, el mundo de la Fórmula 1 se detuvo por un momento. La foto que eligió, en la que ambos compartían el podio con expresiones de orgullo y camaradería, no era solo un recuerdo de una carrera pasada, sino un símbolo de todo lo que han construido juntos a lo largo de los años. Un amigo, un hermano, un guerrero en la pista. Checo, tu viaje apenas comienza. Gracias por los momentos inolvidables y por enseñarnos a todos que el corazón es tan importante como la velocidad. Nos veremos pronto, amigo. Estas palabras, cargadas de honestidad y afecto, no solo resonaron entre sus seguidores, sino que rápidamente se convirtieron en un faro de humanidad en un entorno que a menudo parece frío y calculador. La publicación no tardó en volverse viral, acumulando miles de interacciones en cuestión de minutos. Los comentarios de los fans reflejaban una mezcla de sorpresa, admiración y emoción. Esto es lo que hace grande a la Fórmula 1, escribió un usuario, mientras otro destacaba: ver a dos leyendas reconocer su impacto mutuo es algo que no tiene precio. Las redes sociales se inundaron de mensajes que celebraban la amistad entre Checo y Alonso, recordando momentos icónicos que ambos habían compartido en la pista, desde adelantamientos memorables hasta aquellas conversaciones rápidas pero significativas en el paddock después de las carreras. Las palabras de Alonso también despertaron reacciones entre sus colegas y figuras influyentes del automovilismo. Sebastián Vettel, conocido por su propia conexión con ambos pilotos, compartió la publicación y añadió: la verdadera grandeza no se mide solo en victorias, sino en el respeto que dejas en los demás. Checo y Fernando son el ejemplo perfecto de esto. Toto Wolff, director de Mercedes, comentó en una entrevista: esto muestra el lado más humano de nuestro deporte. En un mundo tan competitivo, es reconfortante ver que la amistad puede florecer entre las rivalidades más intensas. Por su parte, Checo no dejó pasar mucho tiempo antes de responder. Aunque siempre ha sido más reservado en sus interacciones en redes, esta vez optó por algo más personal. Publicó una serie de imágenes que capturaban su historia compartida con Alonso: un apretón de manos en el podio, una conversación en el paddock y una de sus batallas más épicas en pista. Acompañó las fotos con un mensaje breve pero profundo: Fernando, más que un rival, siempre has sido una inspiración. Gracias por tus palabras y por todo lo que hemos compartido. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Lo mejor está por venir. El intercambio entre los dos pilotos no solo capturó la atención de los fanáticos habituales de la Fórmula 1, sino que también atrajo a un público más amplio. Personas que quizás no seguían el deporte se encontraron con esta historia de amistad y respeto, y muchos comenzaron a explorar más sobre las carreras de ambos, descubriendo no solo sus logros, sino también los valores que han defendido a lo largo de sus trayectorias. Este momento se convirtió en un recordatorio de que, aunque la Fórmula 1 es un deporte de élite, al final del día, sigue siendo una historia de personas que comparten una pasión común. Los medios de comunicación no tardaron en capitalizar la viralidad del momento. En cuestión de horas, los titulares en los principales portales deportivos y noticieros globales destacaban el gesto de Alonso. Artículos analizaban la relación entre ambos pilotos, repasando sus carreras desde que Checo debutó en la Fórmula 1, mientras Alonso ya era un bicampeón establecido. Se recordaron carreras específicas donde sus interacciones en pista dejaron huella, como aquella en Mónaco donde defendieron sus posiciones con una destreza que dejó a todos boquiabiertos. El impacto emocional de esta interacción no se limitó a palabras. En varias ciudades, especialmente en México y España, los fans organizaron encuentros espontáneos para celebrar la amistad entre ambos pilotos. En Guadalajara, tierra natal de Checo, un grupo de seguidores se reunió para proyectar en pantallas gigantes algunos de los momentos más icónicos de su carrera junto a Alonso. En Oviedo, ciudad natal del asturiano, los aficionados respondieron con un gesto similar, destacando lo que este tipo de conexiones significan para el deporte. El momento incluso se extendió más allá de la Fórmula 1. Marcas asociadas a ambos pilotos aprovecharon la oportunidad para resaltar los valores que representan. Patrocinadores de Checo publicaron mensajes que destacaban su humildad y resiliencia, mientras que los asociados con Alonso hicieron énfasis en su espíritu competitivo y su capacidad para inspirar. Estas campañas no solo fortalecieron la imagen de ambos pilotos, sino que también subrayaron la importancia de los valores humanos en el deporte. La interacción entre Checo y Alonso también abrió la puerta a una conversación más amplia dentro del mundo del automovilismo. Durante años, el deporte ha sido criticado por su enfoque en los resultados y su aparente falta de conexión emocional entre los protagonistas.
Sin embargo, este intercambio mostró que existe un lado más profundo, donde la camaradería y el respeto pueden coexistir con la competencia feroz. Algunos expertos sugirieron que este tipo de relaciones podrían ser una de las claves para atraer a una nueva generación de fans, personas que buscan historias que combinen el rendimiento deportivo con valores auténticos. En las semanas siguientes, las entrevistas con ambos pilotos añadieron aún más matices a esta historia. Alonso, conocido por su precisión en cada palabra que elige, habló sobre cómo admira la capacidad de Checo para mantenerse firme en un deporte tan implacable. Checo tiene algo que no se enseña. Sabe cómo convertir cada desafío en una oportunidad. Eso es algo que todos, incluso yo, podemos aprender de él, declaró. Por su parte, Checo compartió cómo Alonso fue una figura clave durante sus primeros años en la Fórmula 1, cuando enfrentaba la presión de demostrar que pertenecía a la élite del automovilismo. Fernando siempre me trató con respeto, incluso cuando yo era el nuevo. Eso marcó una gran diferencia para mí, confesó en una entrevista que rápidamente se hizo tendencia. Al final, lo que comenzó como un simple mensaje en redes sociales se convirtió en algo mucho más grande, un recordatorio de que incluso en los entornos más competitivos, hay espacio para la empatía, la amistad y el reconocimiento mutuo. Este momento no solo fortaleció el vínculo entre Checo y Alonso, sino que también dejó una marca indeleble en el corazón de los fanáticos y en la historia de la Fórmula 1. En un deporte que a menudo se define por las fracciones de segundo, este fue un instante que trascendió el tiempo, convirtiéndose en un testimonio de lo que realmente significa ser grande, tanto dentro como fuera de la pista. Para Sergio Checo Pérez, este momento era mucho más que el final de un capítulo. Era una pausa reflexiva en medio de un viaje que había estado lleno de victorias, desafíos y conexiones profundas que iban más allá de los límites de las pistas de Fórmula 1. No era simplemente el cierre de un contrato o el cambio de un rol dentro de un equipo. Era el inicio de una nueva etapa que prometía ser tan intensa y significativa como todo lo que había vivido hasta ahora. Cada paso en su carrera lo había preparado para este instante, cada victoria había construido una base sólida, y cada revés había fortalecido su carácter. Pero este no era un adiós, no era una despedida a las emociones que lo habían impulsado desde que era un niño soñando con competir al más alto nivel del automovilismo. Este era, más bien, un momento de reinvención, de reenfocar su energía y de reflexionar sobre lo que realmente importa en un deporte tan implacable como hermoso. Desde el instante en que se anunció su nuevo rol, las reacciones comenzaron a surgir en todas partes del mundo. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, algunas críticas inevitables y un sinfín de teorías sobre lo que significaba este movimiento no solo para Checo, sino para el panorama de la Fórmula 1. Los aficionados recordaron sus victorias más memorables, esos momentos en los que desafió todas las probabilidades y demostró que, con determinación, incluso los escenarios más adversos podían transformarse en triunfos épicos. Recordaron Mónaco, Azerbaiyán, sus impresionantes defensas en pista, y como siempre había demostrado una capacidad única para maximizar cada oportunidad que se le presentaba. Pero más allá de sus logros en la pista, lo que resonaba con mayor fuerza era su humanidad, su habilidad para conectar con la gente, para hablar desde el corazón y para inspirar no solo a los fanáticos del automovilismo, sino a cualquiera que enfrentara sus propios desafíos en la vida. En la sala de prensa, rodeado de colegas, miembros del equipo y figuras de la industria, Checo tomó un momento para expresar sus pensamientos, algo que sabía que sería recordado por mucho tiempo. Había preparado algunas palabras, pero al final decidió hablar desde lo más profundo de su ser, dejando que las emociones fluyeran libremente. La Fórmula 1 no es solo un deporte, es un reflejo de la vida misma, comenzó, con una voz que aunque firme, dejaba entrever la profundidad de lo que estaba sintiendo. Aquí experimentas las cimas más altas y los valles más profundos. Aquí aprendes a valorar cada pequeño momento, porque sabes lo rápido que todo puede cambiar. Pero si hay algo que he aprendido en estos años, es que lo que realmente importa no son los trofeos, ni las estadísticas, ni siquiera los contratos. Lo que importa son las personas, las conexiones que haces, los momentos que compartes con aquellos que caminan contigo, incluso cuando el camino se vuelve difícil. La sala permanecía en un silencio absoluto, cada palabra capturando la atención de los presentes. Era un momento que trascendía lo habitual, que iba más allá de la típica rueda de prensa o de las declaraciones cuidadosamente elaboradas. Había autenticidad en sus palabras, una honestidad que solo alguien que ha vivido tanto puede transmitir. Mientras continuaba, sus ojos buscaron a Fernando Alonso, quien estaba de pie al fondo, observándolo con una mezcla de orgullo y reconocimiento. La amistad entre ambos pilotos era algo que se había desarrollado de manera orgánica, alimentada por años de competencia mutua y un respeto profundo que había crecido con el tiempo. Fernando no es solo un rival,
Es un amigo, un hermano, dijo Checo, haciendo una pausa para contener la emoción que se acumulaba en su voz. Es alguien que me ha apoyado en momentos en los que lo necesitaba, alguien que me ha inspirado con su pasión y su compromiso. Tener a alguien como él en mi vida es un recordatorio de que, incluso en un deporte tan competitivo como este, hay espacio para la camaradería, para la lealtad y para la gratitud. El público permanecía inmóvil, capturado por la intensidad del momento. Las palabras de Checo no eran solo un tributo a su amigo, sino también una reflexión sobre los valores que habían definido su carrera. En un deporte donde todo parece girar en torno a la velocidad, los contratos y las cifras, Checo estaba recordando a todos que la verdadera esencia de la Fórmula 1, y de la vida misma, se encuentra en las relaciones que construimos, en los lazos que nos conectan con los demás y en las experiencias compartidas que nos transforman. Después de su discurso, la atmósfera en la sala cambió. Las personas comenzaron a aplaudir, no solo como una muestra de respeto, sino como un reconocimiento a la profundidad de lo que acababan de escuchar. Checo caminó hacia Fernando, quien lo recibió con un abrazo sincero, un gesto que encapsulaba años de competencia, respeto y amistad. Era un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes, un recordatorio de que incluso en un deporte donde la presión es constante, todavía hay espacio para la humanidad y la conexión. Más tarde, mientras las luces comenzaban a apagarse y los asistentes se dispersaban, Checo se tomó un momento para estar solo, observando la pista que había sido su hogar durante tantos años. Pensó en su familia, en los sacrificios que habían hecho para apoyarlo, en los fanáticos que siempre estuvieron a su lado, incluso en los momentos más complicados. Pensó en sus compañeros, en las personas que había conocido a lo largo de su carrera y en las lecciones que había aprendido de cada uno de ellos. Pero sobre todo, pensó en el futuro. Sabía que el camino que tenía por delante sería diferente, lleno de nuevos desafíos y oportunidades inesperadas. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, con la misma pasión y determinación que siempre lo habían caracterizado. Para Checo, este momento no era un final, sino un nuevo comienzo. Era una oportunidad para reflexionar, para crecer y para seguir inspirando a todos aquellos que lo habían acompañado en este viaje extraordinario. Y mientras salía del circuito esa noche, con una sonrisa tranquila y una mirada llena de determinación, quedó claro que, pase lo que pase, Sergio Checo Pérez siempre será recordado como alguien que dejó una marca imborrable en el deporte y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de seguir su historia.